porque como hoy nuestro tema tiene que ver con la seguridad, una problemática que ha tocado, por supuesto, la puerta del alcalde y que desde la semana anterior pues venimos exponiéndole a él varias problemáticas, entre ellos el tema de Arazá, esta situación que también pues fue atendida, peticiones de la comunidad en materia de seguridad. Nuevamente se presentan estos hurtos a mano armada y nos ponen a pensar justamente en esa seguridad, como ya hablábamos también con el comandante encargado del departamento de policía. El alcalde es el jefe de la policía aquí en el municipio y por eso es clave también pues escuchar y conocer qué piensa el alcalde de este municipio en materia de esa seguridad. Alcalde Willy Rodríguez, bienvenido aquí a Marandúa. Bueno, Laura, un saludo especial a ustedes, al equipo de Marandúa, a todos los radioescuchas en el departamento del Guaviare, pero como siempre, especialmente a nuestra capital, San José del Guaviare. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Quisiera iniciar por mencionar que ha sido fundamental en esta Semana Santa el haber tenido el acompañamiento de las autoridades, el poder manifestar de alguna manera la intención de seguridad en el perímetro urbano y rural de San José del Guaviare, para lo cual como alcalde he dado instrucciones especialmente a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, de realizar de manera frecuente, pero también contundente, operativos en el perímetro urbano de San José, en algunos sitios neurálgicos que sabemos que en el tema de seguridad aumentan, así como crece el municipio de San José, así como se desarrolla mucho más la economía, el comercio, pues llega al municipio delincuentes de otras partes del país y en términos comunes se alborota localmente algunas personas que causan delitos y demás. Por eso hemos realizado en esta Semana Santa operativos en diferentes puntos de San José del Guaviare para, más que hacer un registro, ser contundentes en la intención de brindar seguridad a los habitantes de San José, especialmente en sectores más vulnerables que otros. Antes de hablar justamente de esos sectores, alcalde, hablemos del hecho pues de que ya se registra el segundo caso a mano armada, el segundo robo a mano armada, y esto preocupa en los comerciantes, un sector que también lamentablemente se viene quejando mucho en ese tema de la seguridad, porque cuando no es que les rompen un vidrio, que les ingresan al local, ahora está llegando justamente estos delincuentes a robarlos de frente, con mano armada, y esto no había pasado en nuestro municipio. Por eso hablábamos también con el coronel Blackburn, comandante encargado y de la policía, y pues decía, esto es parte de esas dinámicas que cambian dentro del municipio, dinámicas que como a usted, alcalde, también le toca asumir, y es ese reto justamente de que la ciudad está creciendo. En cuanto a esas estrategias y a esa visión que se tiene en tema de seguridad, ¿cómo lo están abordando ustedes? Bueno, Laura, estamos cambiando de estrategia en la manera y forma de atender ciertos sectores, la forma en que se hace vigilancia, la forma en que seguramente en la intención preventiva logramos generar seguridad en algunos sitios. Pero ante ciertas falencias vamos a actuar de otra forma. Es decir, queremos ser sorpresivos en los operativos. Sabemos que no se puede cubrir el 100% del perímetro urbano, pero estrategias como las que hemos determinado ya desde hace más de 8 días en conjunto con el Ejército, con la Armada y con todas las especialidades de la Policía Nacional, generaremos más que una intención diferente de poder abordar problemas de seguridad, pues presencia en ciertos rincones o ciertos focos de inseguridad que se presentan en San José del Guaviare. Para eso he orientado como alcalde a la policía especialmente ajustes en los patrullajes. En los casos que se han presentado de hurto, pues digamos, tenemos la información, tenemos datos que seguramente nos va a permitir a poder generar resultados de manera oportuna, pero así como tú mencionabas, San José sigue creciendo en todo sentido en materia de comercio, desarrollo, pero también pueden ir creciendo los problemas de seguridad. Por eso debemos ir adelante en la situación. Pedimos primero comprensión por parte de la comunidad, segundo respaldo y reporte de información, porque es cierto, los delincuentes buscan la manera de actuar, pero también la policía y la estrategia nuestra debe también estar alterno a ello para poderse atender y solucionar.
Por eso manifiesto que de forma frecuente, operativa, vamos a seguir haciendo este tipo de patrullajes en el casco urbano de San José. Quiero hacer un llamado también especial a los padres de familia que permiten que sus hijos estén en sitios que no son los acordes al comportamiento de los menores de edad, que hemos realizado patrullaje, registro, verificación de antecedentes, hemos hecho comparendos, hemos hecho capturas estos últimos días, y que esa intención de seguridad debe ser de forma permanente. Ese es mi liderazgo en esta administración municipal, y tengan la seguridad ustedes también como medio de comunicación que valoro los reportes que se hacen a través de ustedes, de una llamada, de un mensaje, y que como alcalde seguiré orientándole a la policía que debemos actuar de manera mucho más oportuna y eficaz. Sigue el reto también en materia de ese tema del consumo de sustancias. Esta vez la venta parece estar detrás de estas muertes también violentas que se vienen registrando en el municipio. Alcalde, ¿qué han podido ustedes conocer frente a esos hechos? Van 2 muertes en menos de 15 días aquí en el municipio. Hablan y pues la información oficial es poca, es más bien poca. Nos dicen, están investigando, pero ustedes como autoridad, ¿qué conocen de lo que pasa o lo que hay detrás de esas muertes? Bueno, Laura, nosotros no justificamos la muerte de ningún ciudadano de nuestra capital, en ninguna parte, pero en el caso de estos 2 homicidios ocurridos en el sector de San José del Guaviare, en Santo Domingo y en el barrio de Horizonte, son personas que en su registro, por ejemplo, tuvieron antecedentes por hurto y por, en el caso último, más de 10, 12 relaciones que se han verificado a través de la Policía Nacional. Es decir, venían cometiendo delitos en el municipio de San José, tenían antecedentes, y esa es no solo la información, sino el mensaje que estamos tratando de enviar como autoridad. Hoy debemos atacar a aquellas personas que cometan delitos en el municipio de San José, que no deberían, digamos, ocurrir de esa manera, pero que en términos de seguridad la fuerza pública viene actuando. Eso es lo que nos permite a nosotros hacer registro. Sabemos que se incomodan algunos habitantes, pero las personas de bien saben que es necesario que podamos verificar en compañía del ejército, de la policía, en algunos sitios neurálgicos, y como tú mencionabas, hoy tenemos muchos sitios, focos de consumo, especialmente de sustancias psicoactivas en menores de edad, para lo cual debo como alcalde hacer el llamado a los padres de familia. Seguiremos en este control. Tenemos identificados los sitios en los cuales especialmente los jóvenes acuden a hacer el consumo de sustancias, y de ahí seguramente se puedan generar actos delictivos que los cuales vamos a prevenir, vamos a hacerles seguimiento. Sectores neurálgicos, como tú mencionabas, en el sector de Arazá, de Providencia, del 1 de mayo, del 20 de julio, del estadio Yaquiraná, del sector del Divino Niño, todos estos sitios los vamos a recorrer en patrullaje en compañía de las autoridades. Seguiremos haciendo registro, seguiremos verificando antecedentes y sobre todo también incautando sustancias psicoactivas, que debe ser la preocupación de la población. Hoy lamento mucho como alcalde que nuestros jóvenes estén en esas actividades, pero que la primera responsabilidad la tienen los padres de familia y de forma también individual, porque ese comportamiento genera, digamos, situaciones de inseguridad, pero que estamos atacando, que vamos a ser contundentes y en la aplicación de la norma, de la ley, de los comparendos y las capturas respectivas, para que no se convierta eso en una situación mayor. Por eso sientan mi compromiso como alcalde de la administración y sobre todo de la articulación con las autoridades del orden local y regional. Alcalde, con los muy buenos días, ustedes habían pensado también hace algún tiempo sobre las cámaras de seguridad que iban a estar en diferentes sitios. ¿Cómo avanza esta estrategia? Bueno, recuerda, Ingrid, te agradezco que hace parte también de forma integral, no solo de tener la oportunidad que los registros de las cámaras, tanto del comercio como de las que puedan servirnos como una referencia en temas de seguimiento y demás, es oportuno, pero también la necesidad de mejorar en temas de alumbrado público, de la oportunidad del acceso a varios barrios por el mantenimiento de vías, debe ser una tarea articulada. Tenemos debilidades precisamente, pero ustedes también conocen que de alguna manera la intención nuestra de ser contundentes en el registro, la única manera de lograr
tener resultados y actuación por parte de la policía especialmente es a través de la permanencia, de los patrullajes, y vamos a ajustar precisamente hoy en un nuevo Consejo de Seguridad otras estrategias que permitan tener seguimiento, que seguramente, como les he manifestado, generamos incomodidad a algunas personas que no lo ven con buenos ojos, pero debemos ser reiterativos, debemos ser oportunos y sobre todo hacer el llamado a la comunidad para que nos acompañen en esos procesos de operativos, y que la única forma es ser contundentes frente al delito. Por eso insisto en el compromiso nuestro como autoridad, como alcalde, y será una tarea permanente en lograr esos recorridos en cualquier rincón de San José, pero también ser oportunos en dar seguridad a los habitantes y especialmente al comercio. Alcalde, en los últimos días han circulado pues informaciones, panfletos, información que supuestamente o viene de las disidencias de las FARC, donde advierten también a la comunidad sobre esos líderes que estarían siendo víctimas de un plan pistola por no atender el llamado que ellos puedan estar haciéndoles. Todavía desconocemos la veracidad de esa información, sin embargo esto obviamente genera zozobra sobre la comunidad. La fuerza pública, el ejército, la policía, ¿conocieron de esta situación? ¿Conoce usted de esta información? ¿Se ha verificado? ¿Se ha hablado algún tipo de estrategia para acompañar a la comunidad en medio de estas amenazas? Bueno, conocemos, Laura, este tipo de panfletos que hoy, por la particularidad de las redes, de los grupos de WhatsApp, pues se vuelven mucho más virales. Pero primero estamos a través de la coordinación con la fuerza pública, con las autoridades, en la veracidad de este contexto y el contenido de estos panfletos, pero primero debemos sobreponer que es la autoridad legítima la que determina la veracidad de esta información, que tenemos la coyuntura precisamente de que en esa articulación tienen ustedes la oportunidad de que a través de la Armada, del Ejército y de la Policía Nacional pueden ustedes verificar, consultar información, y que el interés nuestro es liderar esa intención de seguridad, especialmente en el perímetro urbano de San José, que estaremos informando oportunamente el contenido de estos panfletos, pero que hoy la autoridad local es la que se ejerce en nuestra capital del departamento. Por eso vamos a reforzar medidas y pedimos primero a la comunidad que entienda que a veces se toman medidas no tan agradables para algunos pocos. Para la gente de bien lo entiende de buena forma, pero esa debe ser una contundencia frente al actuar nuestro, coordinado con la policía especialmente, y que vamos a estar haciendo seguimiento, Laura, en cualquier rincón de San José del Guaviare, del perímetro urbano, pero que requerimos de la cooperación, el buen entendimiento del comercio, de los habitantes, para que logremos resultados. Hoy los registros, las verificaciones de antecedentes, la incautación de sustancias psicoactivas, en la aplicación de comparendos en el perímetro urbano va a ser una tarea nuestra. Por eso hacemos el llamado al buen comportamiento ciudadano. Algunas debilidades que puedan presentarse por parte de la autoridad, pues las vamos a corregir, pero que vamos a ser contundentes, Laura, en la aplicación de la norma, de la ley, pero que va a depender también del comportamiento, especialmente de los jóvenes en diferentes horarios, pero también en horas de la noche. Estamos haciendo recorridos en la noche, en la madrugada, y seguiremos continuando con esa intención operativa. Alcalde, en materia y cambiando un poco el tema, ya pasando a otros temas que también son de resorte de la administración, hablemos de ese estado, ese plan en materia de salud. Ustedes alertaron un plan de contingencia o pusieron en marcha un plan de contingencia después de que se confirmara el primer caso de fiebre amarilla. Hoy, ¿cuál es la directriz que tienen ustedes en materia de salud? Bueno, Laura, otro tema importante, fundamental en materia de vidas, de salud, la emergencia sanitaria determinada en todo el país por fiebre amarilla. Es una situación que pues hemos estado en la coordinación de la Secretaría de Salud Municipal, de todo su equipo profesional. Es una realidad que hoy en el departamento del Guaviare, en nuestra capital, ya hay un fallecido por causa de la fiebre amarilla, un menor de edad indígena, y posiblemente otro nuevo caso que está por confirmarse. Pero ante eso es la información, el llamado a la comunidad para que
se tomen las medidas de autocuidado, se realice la vacunación que inclusive hasta el día de ayer día domingo, más de 800, casi 900 personas vacunadas aquí en el municipio de San José del Guaviare, y esto debe generar primero la preocupación de los habitantes, de las familias, que debemos proteger, conservar la vida de los habitantes de San José del Guaviare, y para ello existe todo hoy un mecanismo, todo un protocolo y toda una garantía en la atención para la vacunación, pero que seguimos haciendo el llamado a la comunidad para que evite ser afectados por la fiebre amarilla, y recuerden que también es una noticia nacional. Sí. Más de 77 registros en los últimos 4 meses y casi 35 fallecidos en todo el país a causa de la fiebre amarilla. Tenemos toda la contingencia adelantada, todo el equipo de salud trabajando en función de ello, y aprovechamos ese espacio, Laura, para pedirle a la comunidad pues que se tomen las medidas pertinentes. Sabemos que especialmente es evitar, por ejemplo, aguas acumuladas en las residencias, en cualquier sitio de la vivienda, asistir a las jornadas de vacunación que no tiene límite de edad, y hacer la protección individual a través de el uso adecuado de ropa, pues manga larga, repelentes y demás. Existen los puntos de vacunación, aeropuerto de San José del Guaviare, la zona de transporte de la Macarena, y también otros sitios que se han determinado o que está determinando la Secretaría de Salud para lograr mejorar en términos de número de vacunados. Claro, eso es importantísimo, que sigamos en esa vacunación, recordarle a las personas que la dosis es una en la vida, pero se puede reforzar, ¿no, alcalde? Después de 2 años de vacunación se puede reforzar entonces el tema de esta dosis de la fiebre amarilla, así que si usted no sabe, si tiene la duda, si se vacunó o no se vacunó, o se vacunó hace mucho, bueno, es mejor que vaya y se vacune entonces en esos puntos que van a estar disponibles. Esto entonces en materia de salud, ¿los puntos estarán articulados con la Secretaría Departamental o la S, alcalde, o cómo van a manejar ustedes desde la Secretaría Municipal? Sí, señora, es una estrategia articulada con todas las autoridades en el tema de salud, y también un mensaje importante, Laura, es decir, esta es una vacunación única. Quien tenga la duda, por ejemplo, puede simplemente acercarse y verificar si aparece en el registro, en la base de datos, en la información, porque es una vacuna única, no requiere refuerzo, pero simplemente si hay la duda, se verifique. Entonces, los puntos de información, los puntos de vacunación en los cuales se han determinado, puede el habitante verificar, puede, si no aparece, pues tendrá la oportunidad de tener su vacunación. Pero eso es un mensaje para todos, es una alerta nacional. La idea es evitar perder vidas humanas por la fiebre amarilla, y en eso pues está la información correspondiente. Pues sí, alcalde, ahí es donde entonces vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esas jornadas, de esos puntos de vacunación, y también la comunidad atenta también a los puntos a través de las redes sociales. Alcalde, otro tema clave que por acá nos está preguntando la audiencia es el tema de el espacio público. Hablamos siempre con usted de esa estrategia, usted nos dice vamos a hacer un poco más, a tomar esa medida, vamos a ir por fases, y esta vez nos están advirtiendo de un container, una caseta, dicen una caseta ambulante que se ubicó en la esquina del hospital frente a la Contraloría Departamental. No sabemos, nos dice el oyente, si es una caseta que cuenta con el aval o el visto bueno de la administración, pero en ese caso y en otros también el tema del espacio público se ve vulnerado. Ustedes conocen de esa caseta que estamos hablando, que está hablando la persona, y qué pasa con ese espacio público, alcalde. Bueno, Laura, no solo es ese caso, conozco puntualmente lo que mencionas de ese vendedor ambulante. Es una persona de San José del Guaviare, de comidas inclusive típicas o gastronómicas de San José del Guaviare, pero casos como ese y otros más son los que siguen avanzando y creciendo en el perímetro urbano. Recuerda que ya hemos hablado en varias oportunidades, hemos dado información, hemos emitido, digamos, la necesidad de que la política pública en espacio público es una realidad, que ya podemos tomar inclusive determinaciones, y aprovecho ese espacio para enviar ese mensaje. Vamos ya a proceder. Estamos siendo invadidos
de manera rápida en separadores, en andenes, y ese control lo debe hacer precisamente el municipio a través de la articulación con la Secretaría de Planeación, de la Inspección de Policía, y ya hemos agotado de cierta manera, como tú dices, a través de espacios radiales, a través de notificaciones, de recorridos en compañía de la Policía Nacional, de la Inspección, de la Personería y demás, para dar la información. Pero hoy ya pasamos a otra fase, que es precisamente hacer la actuación para el retiro de algunos de esos vendedores ambulantes. Aún así seguimos ilustrando cuáles son los mecanismos que se pueden establecer en ciertos espacios públicos cuando sean vendedores ambulantes móviles, pero ya a partir de hoy aprovecho la coyuntura, Laura, para decir que vamos a actuar con el acompañamiento de la expresión para el retiro de algunos vendedores ambulantes que entendamos que es una determinación de la administración, que es una responsabilidad que tenemos también, porque no podemos llegar a sitios o a espacios donde ya no tengamos ni siquiera la posibilidad de que un peatón se pueda mover. Y casos como el que mencionas, pues merecen la importancia, y vamos a proceder, como hemos mencionado, a través de la intención de la Secretaría de Planeación, y en otros casos, ya San José del Guaviare, en cualquier sector, de manera, pues digamos, equivocada, estamos estableciendo casetas, y sobre todo que en la complejidad de esos sitios obstaculizan, determinan una mala percepción seguramente de los habitantes propios y de los turistas. Pero aún así existe la posibilidad de que a través de Planeación sepan cuáles son otros mecanismos en los cuales pueden ejercer su actividad seguramente comercial, pero que debemos proceder como autoridad frente a ellos. Y esta fase que usted nos anuncia, alcalde, entonces estaría enfocada en ese tipo de invasión. Lo hablo particularmente y sin ninguna intención de verdad de vulnerar de pronto el derecho al trabajo, que es una de las cosas que siempre nos mencionan y demás, pero sí en el sentido de darle orden a nuestra ciudad, porque lamentablemente es eso lo que falta o lo que se ve, por ejemplo, cuando se permiten el tema de estas casetas, el tema de las ventas también de lugares o de puntos sobre las vías. Hablan mucho de esas casetas que están sobre las vías, que se estacionan en plena vía del centro, que ni siquiera es un andén, que ni siquiera es un local que paga un arriendo, no, es que están en las vías y que no pasa nada. ¿Ese tipo entonces entrarían ahí en ese control que ustedes van a hacer en esta fase? Laura, así va a ser. Ya hemos agotado ciertos espacios. Aquí hay la articulación con la Secretaría de Tránsito Municipal, insisto, con la Secretaría de Planeación Municipal, con la Inspección de Policía y con las mismas especialidades de la Policía Nacional. El tema de espacio público es bien complejo. Hoy hay un problema también no solo de cultura, de educación. Somos irresponsables en parquear vehículos en cualquier sitio, en un andén, en un separador, en establecer una caseta en cualquier parte que nos ocurra, y eso debe determinarse como alcaldía. Debemos generar el orden en proyección. Hemos sido permisivos, seguramente acumulados en los últimos periodos de gobierno, pero hoy si queremos una ciudad que nos permita tener más que situaciones de movilidad, de equipamiento, inclusive urbanístico, se deben tomar las medidas correspondientes. Afectará a algunos, pero también tenemos esa responsabilidad por encima de lo que se establece, porque requerimos de una ciudad mucho más ordenada. Pero también tú mencionabas, el derecho al trabajo, pues no es vulnerarlo, por eso tenemos el acompañamiento de la misma personería y sobre todo de ilustrar qué mecanismos hay en cuanto al tema de los vendedores ambulantes. Inicialmente algunos de ellos eran móviles, pero después por el exceso de confianza, por la permisividad en algunos sectores, se volvieron estacionarios. Y ahí hay también un mecanismo en el cual va a permitir hacerle acompañamiento, en otros casos la oportunidad de reubicaciones, pero debemos actuar porque hoy se ha exagerado en la invasión del espacio público, en tener problemas de movilidad, pero eso va articulado inclusive con otras áreas. El espacio público en la zona del comercio, los andenes, separadores, en fin, todo hace parte, digamos, de una estrategia que debe tomarse las medidas para que no tengamos la dificultad de que
cada vez que pasa el tiempo, los problemas sean mucho más complejos. Pero, alcalde, ¿ustedes han encontrado en esto un desconocimiento de esas posibilidades de ejercer su derecho al trabajo en estas personas, o es resultado de la falta de control? Bueno, Omar Humberto, gracias, y debe ser las dos situaciones. Insistía yo que venía siendo acumulado en los periodos anteriores, inclusive en el nuestro, porque no solo ha bastado con informar. Hemos notificado a través de la Secretaría de Planeación, hemos hecho recorridos que ustedes mismos nos han reportado a través de la emisora, a través de videos y demás. Hemos advertido en campañas, porque el espacio público es todo. Y esa advertencia que hemos hecho, pues ya hoy debemos tomar medidas, pero también tenemos la orientación, conocemos la norma y la ley en cuanto al tema del derecho al trabajo, por eso existen otras alternativas, sino que se ha sido acumulado en eso, Omar Humberto, y desafortunadamente lo que hace es que se incrementa. Recordemos que hacíamos referencia, por ejemplo, como el ingreso al sector de urgencias del hospital. Cada vez mucho más complejo, cada vez mucho más abarcando el espacio público, pero hay que tomar medidas acorde como establece la ley y a los mecanismos también en oportunidad de derecho de los vendedores ambulantes. Pero debemos actuar, es una medida tal vez antipopular que seguramente algunas personas no quieran asumir, pero como alcalde estoy en la obligación, en la tarea de buscar mecanismos que permitan primero el derecho al trabajo, pero también el evitar que el espacio público hoy cada día se invada mucho más. Tarea compleja, situación de crítica de algunos, pero que hoy ante la necesidad de que tengamos espacios habilitados y acordes a como se establece en temas de urbanismo, pues sea nuestro actuar el que determine como alcalde cómo hacerlo. Seguimos insistiendo, pero ya vamos a ser mucho más operativos, insisto, a partir de la fecha, porque hemos agotado ya algunas primeras instancias, porque es la petición de la comunidad. Queremos un municipio ordenado, organizado, con sus zonas de equipamiento, zonas verdes y demás, y eso va a depender mucho en la determinación que tenemos hoy como alcalde para que en proyección seamos mucho más organizados. Bueno, y alcalde, y la persona que posiblemente, esto como resultado del tema del incremento de informalidad, una persona quiere montar su negocio, quiere buscarse su diario, o también sucede cuando hay personas que les da por montar un establecimiento en su casa, por ejemplo, y esto muchas veces genera temas de inconformidad por las personas alrededor. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Dónde se debe dirigir para averiguar si es viable esa intención de montar su negocio o de salir a las calles y de la manera como lo debe hacer? Omar Humberto, la primera dependencia que debe facilitar información es la Secretaría Municipal de Planeación. Pero existe otra realidad. Esta dependencia es muy escasa en el personal, en los profesionales que deben atender, que debemos informar e ilustrar, pero que lo estamos tratando de hacer en la medida que ha sido posible. Sin embargo, la comunidad debe acercarse, debe averiguar, debe consultar qué espacios son los que, digamos, pueden permitir cierta actividad económica. Ahí también tiene que ver en la complejidad, Omar Humberto y oyentes, es en lo que llamamos el uso del suelo. Hoy no se puede establecer, dada la norma y la actualización a la fecha, hoy no podemos, yo no puedo establecer como comerciante un negocio, un taller, es un ejemplo, un negocio de licores, un negocio comercial en áreas residenciales. Para eso se determinó precisamente cómo en el ajuste del PBOT, cómo el uso del suelo cambia, y en términos prácticos, hay zonas residenciales, hay zonas comerciales, hay zonas de bares, hay zonas de restaurantes, y eso tiene que establecerse un orden. Pero hoy entrar a determinarlo, a reorganizarlo, pues genera malestar, pero alguien tiene que hacerlo, y por eso hoy debemos entrar también de manera práctica y contundente a actuar frente a esa situación de espacio público, de uso del suelo, y hace parte en esa coyuntura que tenemos hoy del ajuste del PBOT. En términos prácticos, Mario Humberto, hoy no debo primero consultar si puedo montar, instalar un negocio comercial de licores en una zona que es residencial, o una zona de taller, en fin, de una actividad muy particular, porque debe primero consultarse, debe verificarse cómo se estratificó,
cómo se definió las zonas de uso del suelo para hacer una actividad comercial. Igual tiene que ver en materia del ajuste correspondiente a los loteos, a las zonas de urbanismo. Hoy también estamos tratando de regular eso porque no es que a alguien se le ocurra hoy realizar un loteo de ciertas medidas y áreas en cualquier parte. Ya se determinó cuál es el uso del suelo y debe ser consultado, debe ser informado a través de la Alcaldía de San José, de la Secretaría de Planeación. Para eso nuestra invitación a que consulten, pasen y pidan la información correspondiente, o de lo contrario pues generaremos una afectación precisamente posterior a cualquier determinación. El espacio público es fundamental, es la tarea nuestra como alcalde. He asumido un tema de reorganización, de planeación, de proyección de una ciudad que no solo en temas de seguridad, sino también en desarrollo urbanístico sea lo más justo posible para que seamos una verdadera capital. Bueno, eso es parte de esos retos, alcalde, que siguen justamente con el tema de espacio público, pero como nos están escribiendo los oyentes, mucha zanahoria y ya es necesario entonces mano dura y mano firme con ese tema de la invasión de espacio público. Por aquí nos están escribiendo mucho y nos hacen referencia al tema de lavado de carros en la esquina, esto es en la esquina de la avenida del Retorno con ¿cómo se llama esa esquina? La esquina de Car Center, el lavadero de este punto. Nos hablan y nos envían esa fotografía justamente sobre el tema de la invasión en el espacio público. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones, alcalde? Bueno, Laura, ese es otro ejemplo, por mencionarlo en términos de uso del suelo. Pero aparte del uso del suelo, es la actividad comercial que se realiza. Ellos hacen el car center, hace invasión de espacio público. Ellos colocan los vehículos, colocan elementos en los andenes, en el andén que no permite la movilidad del actor vial, del peatón, y eso es una irregularidad, una falta que cometen ellos, así como otros más. Entonces mencionábamos hoy la complejidad de entender cuál es el uso de cada área comercial, cuál es la línea a la cual tienen, en el buen sentido, derecho a su uso comercial y a su actividad, pues es la que genera una mala costumbre, una irresponsabilidad en el caso de ellos, pero no ocurre en todos. Eso es lo que estamos tratando de ilustrar en términos de ajuste del PBOT, en términos del uso del suelo y en términos de equipamiento. Recordemos que hacíamos unos muestreos en la parte central, donde pintamos una franja amarilla en apoyo con la Secretaría de Planeación, la Inspección de Policía, la misma policía, para que el local comercial sepa hasta dónde puede hacer uso de ese espacio y el otro donde podemos respetar el andén. Eso no ocurre en Can Center, pero aparte de eso tiene una correspondencia de la autoridad ambiental, la corporación CDA, que es la que también determina, por ejemplo, el uso el manejo de estos lavaderos de carros, que es decir, en el mensaje, Laura, que quiero dejar es, hoy no podemos pensar en instalar un lavadero de motos y de carros en cualquier lugar. Existe una determinación que la estamos asumiendo nosotros, que esa responsabilidad la tenemos como alcaldía, y el lograr ajustar a toda esa gente a esa intención es bien complejo. Genera malestar, pero debemos procurar por el bienestar de la mayoría de los ciudadanos en lograr que esa actuación nuestra se pueda determinar. Y ahí estamos hablando de otros locales comerciales, de restaurantes, de bares. Hemos sido permisivos en alguna manera, pero que tomar esas medidas hoy nos debe generar reencauzar precisamente ese tipo de acciones. Vamos a actuar, vendrá ya un nuevo proceso complejo de críticas y cuestionamientos, pero es la autoridad la que debe actuar en este caso. Sí, señor, ahí estamos muy pendiente entonces la comunidad alcalde, que es la que nos está acá reportando y preguntándonos el tema de ese espacio público, de las casetas de los celulares, el calzado, bueno, todos estos sectores que lamentablemente año tras año han venido siendo invadidos, y que vale la pena hacer ese ejercicio que ustedes pues se proponen, y es recuperar al menos el tránsito de los peatones, porque de los peatones también van de la mano el tema de las comunidades en condición de discapacidad. Entonces las personas no solamente que van a pie tienen que salirse a la vía, sino las que se mueven en sillas de rueda, las que de pronto tienen algún otro tipo de movilidad, que también hacen uso de estos espacios y no las encuentran, entonces se exponen al tema de la vía. Y ya sabemos también qué pasa con la vía.
la imprudencia de muchos termina siendo el dolor de cabeza de otros. Entonces ahí nos quedamos pues pendientes de esa estrategia que ustedes van a implementar, qué resultados arrojan en la recuperación de ese espacio público. Bueno, Laura, son muchas las complejidades en materia de nuestra responsabilidad como alcaldes. Sabemos el cuestionamiento de algunos, las críticas. Algunos mencionan que la alcaldía no actúa y que si actuamos también nos equivocamos, pero es necesario poner en orden, es necesario tomar las medidas correspondientes. Eso está establecido en la norma, en la ley, aún también teniendo en cuenta que pues el derecho al trabajo es fundamental, pero en términos de movilidad, que también se convierte en temas de inseguridad, pues tenemos esa situación compleja por temas educativos y culturales. Pero vamos a seguir actuando. No es fácil tomar esas medidas, digamos, en el cuestionamiento y en las críticas de algunas personas, pero sabemos que existe y prevalece el mensaje de la comunidad para que actuemos. Hoy San José merece estar mucho más ordenado. Hoy debemos primero pensar en temas de seguridad, en evitar los siniestros viales, en evitar los problemas de movilidad que cada vez van a ser más complejos si no tomamos las medidas correspondientes, y esa es la tarea que hemos asumido como alcalde. Agradezco a ustedes por la oportunidad de esos espacios, y vamos a ser de pronto mucho más contundentes a partir de la fecha en tomar las medidas correspondientes. Sí, señor, nos quedamos muy pendientes aquí desde Marandúa, como siempre, atendiendo ese puente entre la comunidad y entre ustedes que son pues autoridad, y nos quedamos también atentos a lo que viene, esa estrategia, los puntos de vacunación, porque estamos comprometidos todos contra la fiebre amarilla y también contra el dengue. Entonces nos quedamos atentos. Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Feliz semana para usted. Gracias, Laura, muy amable, y finalmente recordarles que la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros, los habitantes de San José, de las familias, de sus hijos, para lo cual aprovecho hacer un llamado especial. Los padres de familia deben saber dónde están sus hijos, qué actividades realizan, porque partimos de ese hecho a que el buen comportamiento ciudadano nazca desde la familia, el buen comportamiento, y es el llamado que hago como alcalde. Hoy tenemos una primera responsabilidad como padres de familia, quienes tenemos hijos, quienes sabemos de la necesidad que el comportamiento ciudadano depende inicialmente de cada uno de nosotros, de las familias y posteriormente de la sociedad y de las autoridades. Seguimos trabajando en función, y agradezco a ustedes, Laura, son nuestro mecanismo de difusión y sobre todo de oportunidad de comunicar para que logremos una ciudad mucho mejor, tranquila, en armonía y en desarrollo. Gracias a ustedes y Dios les bendiga.